Señor locutor Freddy, señora locutora licenciada Nancy, en esta oportunidad nuevamente me constituyo aquí en la radio San Gabriel, una radio de mucha prosperidad que acoge a todas las poblaciones, ya sea ricos o pobres. Igual nos atiende usted sin escatimar esfuerzo. Por tanto, hago llegar pues a ustedes, al cuerpo ejecutivo de esta emisora prestigiosa, a toditos, desde la cabeza hasta la última cola que tienen ustedes. Entonces, gracias, un saludo. Y en segundo lugar, saludo a los medios de comunicación en general. Segundo lugar, les saludo a los hermanos transportistas, ya sean pequeños o de alto tonelaje. Otro saludo también a los maestros. Los maestros, los profesores, instructores nos conducen, digamos, en el país. Ellos se sacrifican. Por ejemplo, el transportista, ¿acaso está durmiendo? Hay que atender como al niño, al transporte. En primer lugar, echar agua, después combustible, y ahora no hay combustible. ¿Qué hacemos? Y buen conductor que tenga buena vista, con todos los miembros que tiene él. No puede manejar con un solo brazo. Eso digo, tampoco puede manejar una movilidad con un solo pie. Entonces, el hombre transportista es sacrificado. Toda la noche trabajan. Y los maestros igual. Toda la noche trabajan su plan de estudio. Y los medios de comunicación, toda la noche está, sin dormir, digamos, está escuchando todas las emisoras mundiales para responder, y a la vez vocablos muy desconocidos hablan. El que domina castellano, muy bien, pero los que no saben, ¿qué hacemos? Así nomás nos dormitamos. Solamente, más que todo, entendemos más que todo de idioma aymara. Por tanto, saludo pues a todos los hermanos bolivianos. Nos avecina una segunda vuelta para elección presidencial. Tenemos aquí dos candidatos. Ya mencionaba Jorge Tuto Quiroga Ramírez y Rodrigo Paz Zamora. Y los vicepresidentes son Pedro Nolasco, ¿no? O JJ. Sí. Y luego viene Juan Pablo Velasco de Tuto, Juan Pablo Velasco. Sí. Después de Paz Zamora viene Edna Lara. Estos señores ya se han manifestado. Nosotros ya hemos dado dos clases de votos, ¿no? Favorecidos están los dos partidos. ¿Qué dista para ser presidente? 6% está habilitado para Tuto Quiroga Ramírez. El otro tiene 36%. Entonces, en la segunda vuelta, simple mayoría de Esquicó será casi por 2 votos, por 1 voto, parece que han de definir. Pero en este sentido, están atacando a Tuto Quiroga como también a Paz Zamora. Paz Zamora, digamos, su papá, nos ha hecho pues hambrear en aquel tiempo, cuando era UDP, después de eso ha sido presidente. No había arroz, no había azúcar. Del refresco se han preparado té, desayuno, nos hemos preparado. ¿Y qué dijeron nuestras policías que son del campo? Contrabando está haciendo el Paz Zamora. En todo, arroz, azúcar y otros artículos. Entonces nos ha hecho dar hambre. Aparte de eso, ¿qué ha pasado al Malco? Felipe Quispe Malco ha sido apresado a la isla de Costa Rica, del departamento de Pando. ¿No ve? ¿Ustedes recuerdan o no recuerdan?
Eso ha apresado, ha aprobado un castigo el compañero Felipe Quispe Finado. Igualmente, el dirigente principal, Beniano, no sé qué nombre, no me recuerdo, igual lo ha apresado. Era dirigente principal de la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia. Igual lo ha apresado, Paz Zamora. Entonces, yo no pienso de que Rodrigo Paz no ha de ganar, ni por nada, porque tiene antecedentes. Su papá, yo no sé de él, no conozco. De los juventudes no conozco sus antecedentes, mal puedo hablar. De Tuto no conozco tampoco, porque yo era joven en ese tiempo. Entonces, eso sí, el general Hugo Banzer Suárez ha trabajado en Cantupato, en mi comunidad, un aula y su vivienda del Mazo. Entonces, el interventor me ha dicho a mí, no, usted va a responder esta escuela, va a mantener y va a conservar. Eso me dijo a mí. Entonces, yo creo que a eso, a la provincia de Murillo, aquí el partido estará apoyando, hemos de obedecer a la provincia de Murillo. Que la Muchas gracias.